Salmo de los 8 es uno de los salmos más hermosos y más impresionantes de la Biblia. No es un salmo muy largo, son solo 9 versículos, pero su enseñanza es enriquecedora, es extraordinaria. Y justamente de eso quiero compartir con ustedes hoy. Salmo 8. Hace una pregunta y hace una comparación que vamos a ir analizando a lo largo de estos versículos. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y después vamos a ir mencionando algunas otras traducciones por lo importante de su vocabulario. Señor, yo ruego que en este momento tu Espíritu Santo prepare en nuestros corazones, los que estamos aquí en este santuario, pero también quienes están viendo este mensaje o escuchándolo a través de cualquier red social o cualquier conexión, y que tú hables a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia y permítenos tener el entendimiento y la aplicación a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué ha puesto Dios? Tu gloria sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de todas las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y los toros, todos los animales del bosque, las aves en el cielo y los peces en el mar, todo lo que surca las profundidades del mar. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo es el nombre de Dios? Glorioso por sobre todas las cosas. Ahora, me llama la atención el versículo 4 y el versículo 5 y 6. Y quiero leer rápidamente en otras traducciones. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los hiciste poco menor que ¿qué? Que Dios. Y ahorita vamos a entender por qué dice esto. La Nueva Versión Internacional dice: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Y le entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a tu dominio. La Reina Valera 60 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. ¿De qué nos ha coronado Dios? De gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La traducción en lenguaje actual dice: no puedo menos que pensar. ¿Qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Y finalmente la Dios habla hoy, dice: pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que ¿por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues le hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras y le pusiste por encima de todo. ¿Cómo te hace sentir que el Señor te coronó? A ver, ¿cuántos piensan en eso? ¿O no habías pensado en ello? Mira, hoy viene la novia muy hermosa y ella trae un tocado que es como una corona para ella. ¿Cómo estás tú, Gus? Feliz, ¿verdad? Feliz de que se están haciendo su pacto hoy.
Y la pregunta para cualquiera de nosotros, ¿cómo te hace sentir el hecho de que Dios te dio una posición poco menor que los ángeles? Así que voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, Dios te creó casi igual a Él. Pero también cabe otra pregunta. ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo por debajo de lo que Dios te dio? Porque a veces no vivimos a la altura de lo que Dios nos dio. A veces vivimos por debajo. ¿Qué dirá Dios de los terians? ¿Los has visto? El que de repente amaneció y se siente gato, perro, cocodrilo. Pero ya nos dimos cuenta que Dios nos coronó de gloria y de ¿qué más? Y de honor, y nos puso por encima de todos. ¿Quién fue el primer terián en la historia y aparece en la Biblia? Nabucodonosor, efectivamente. ¿Se acuerdan que el Señor le permitió vivir 7 años como bestia entre el bosque? Pero a veces, aunque no lo digas, puede ser que vivas debajo de lo que Dios diseñó para ti. Y este salmo es uno de los salmos más hermosos porque exalta la grandeza de Dios, exalta su gloria, exalta su honra, pero también nos habla de la dignidad y de la gloria que tenemos los seres humanos. Es un texto que nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en la creación y la relación que tenemos nosotros, los seres humanos, con nuestro Creador, con nuestro Dios, y la manera en que Él nos ha dotado de una corona y cómo debemos vivir. Por eso comienza y termina con una alabanza y adoración para nuestro Dios. Está exaltando la majestad del nombre de Dios. Y el Salmo reflexiona también sobre la forma en que Dios nos creó. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Cómo nos creó Dios? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen ¿y qué? Y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre, ¿cómo nos creó? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Me gustó mucho que ahorita que hicieron su pacto, Gustavo y Carlita hablaron de los hijos que Dios les va a dar. Y es parte de lo que Dios considera desde la creación y la forma también en que Él diseña el pacto para cada uno de nosotros. Así que tú fuiste creado a la imagen de Dios. Dile a tu vecino, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y Él te da dominio sobre todo. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado dominio sobre todo? Pero si ves una cucaracha y sales corriendo, parece que la cucaracha tiene dominio sobre ti, ¿verdad? Ahora, no digo que no, hay animales que a lo mejor nos dan asco, nos dan repulsión, pero tú eres superior que cualquier cosa. Así que no te dejes engañar. ¿Y de qué está hecho el ser humano? ¿De qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. Así que dile también a la persona que tienes a tu lado, no te creas la gran cosa porque fuiste hecho de polvo de la tierra. Sí, por si alguien dijera, creo que yo estoy hecho de oro. No, para nada. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora la pregunta también sería, ¿y de qué está hecha una corona? Vamos a ver eso porque también Dios habla de que nos ha dado una corona y que nos ha dado gloria y que nos ha dado honra. Y aunque la gloria y la honra le pertenecen a Él, pero al crearnos a su imagen y semejanza, Él comparte con nosotros también eso. ¿Qué es la gloria?
Podemos decir que la gloria es el peso que Dios le da a cada cosa, la importancia que Dios le da. Y cuando Él nos creó, nos dio importancia. Si se dan cuenta, mientras que Dios creó a los animales diciendo, produzca la tierra seres vivientes, o cuando creó las aves y los peces dijo, produzcan las aguas seres vivientes, al ser humano Dios le dio una posición especial y creó solamente un varón y solamente creó una mujer. Los hizo con sus propias manos y le dio algo especial. Es decir, Dios le dio una importancia al ser humano que no le dio a ningún otro ser creado sobre la tierra. Dijo Dios que la tierra produjera árboles, plantas y todo lo demás. Es más, los planetas y las estrellas nos pueden parecer extraordinarios, pero Dios simplemente dijo que se produjeran. ¿Pero qué hizo con el ser humano? Dios no dijo, produzca la tierra un ser humano, un individuo o algo. Dios nos creó con sus propias manos. Por eso cuando entendemos que la gloria es el peso de importancia que Dios le da a algo, entendemos Dios le dio importancia al ser humano, Dios le dio importancia al hombre, Dios le dio importancia a la mujer. Así que de alguna manera tú fuiste creado y si tú naciste es porque tú eres importante para Dios. Ahora de voltear con tu vecino y dile, tú eres importante para Dios. Gustavo, tú recibes hoy una mujer como esposa que es importante para Dios. Carlita, tú recibes como esposo un hombre que es importante para Dios. Podemos decir que la gloria es la parte divina, es la importancia que Dios le dio, y la honra es la parte humana, es darle el honor que se merece al que ha creado todas las cosas. La gloria viene del cielo y la honra es nuestra respuesta a esa gloria. La gloria, como todos he sabido, puede aumentar o disminuir. Y claro, también este salmo nos enseña qué es el hombre. Y pensamos en la grandeza de Dios, en la gloria de Dios, pero también tenemos que aprender que muchas veces esa gloria nosotros tenemos que disminuirla, aunque Dios nos creó con ella, para darle lugar a la gloria de Dios. Me llama mucho la atención, por ejemplo, Juan el Bautista, él vino a preparar el camino de Jesús. Y Juan el Bautista comenzó su ministerio antes que Jesús. Pero Juan el Bautista no hizo un ministerio enfocado en sí mismo. Él hizo un ministerio enfocado en Jesús. Y cuando Jesús entra en acción, cuando Jesús comienza su ministerio, Juan se hace a un lado para dar el lugar a Jesús. Y Juan sabía que le estaba preparando el camino al Señor. Incluso cuando le preguntaron, oye, ¿no te dan celos que tú comenzaste bautizando y ahora Jesús tiene más discípulos que tú? Y la respuesta de Juan en el capítulo 3, versículo 30 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan relata los dichos de Juan el Bautista, dos Juanes diferentes, no se confundan. Pero miren lo que él dijo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, si en algún momento tuve los reflectores, la gloria, dice Juan, yo tengo que disminuir para que Jesucristo crezca. Ahora, eso también sucede en nuestra vida. Porque a veces las cosas salen mal porque tú todo lo quieres hacer de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a lo que tú quieres. Pero acuérdate lo que dice Juan, y esto es aplicable para todos nosotros. Señor, tengo que menguar yo para que tú crezcas. Y si las cosas no están saliendo bien en tu vida es porque a lo mejor tú estás exagerando en ti mismo y le has quitado la importancia a Dios. Así que cuando tú le dices, Señor, es necesario que tú crezcas y yo mengüe, es ir dejando poco a poco que Él tome control de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de todo lo que tenemos que hacer. Que Jesús aumente su gloria en tu vida. Por esta razón, el peso espiritual de una persona es tan importante porque es un ingrediente esencial de su corona. Lo ha creado, de acuerdo a lo que está escrito en este salmo,
tiene como propósito darle al hombre un lugar especial, darnos a los seres humanos un lugar especial. Y el honor es el peso que el hombre le da a Dios en su vida. El honor es el arte de tratar a alguien de acuerdo al lugar que Dios le dio. Por eso, el Señor nos dice a los varones que tratemos a nuestra esposa con honor. Así que, Gustavo, tú tienes que aprender a tratar a Carlita con honor. Y a las mujeres les dice que tienen que aprender a tratar a sus esposos dándoles respeto, que también es un sinónimo del honor. Carlita, tú tienes que tratar a Gustavo con respeto. Ese peso justamente tiene que ver con las balanzas y las básculas para inclinar algo. Y el Señor nos enseña, en ocasiones no estamos dando la prioridad, la importancia, el respeto, el honor que corresponde. Y si algo está fallando, tenemos que corregir para que las cosas se enderecen. Y cuando algo anda mal en tu vida, seguramente es porque tú has desbalanceado. No le estás dando el honor, el respeto, la gloria que le corresponden a Dios, y a lo mejor se le estás dando a otra cosa, y eso te está llevando a ti a ser afectado. Ahora, para esto es importante ver algunas palabras clave que están en el hebreo, ahí en el Salmo 8. Cuando habla del hombre, ¿qué es el hombre? La palabra hebrea que utiliza es Adam. Y Adam se refiere al ser humano, que implica del polvo, que viene del polvo de la tierra. Adamá es la palabra para hablar de la tierra. Cuando dice que nos hizo poco menor que los ángeles, la palabra que utiliza en el hebreo es Elohim. Y Elohim, algunas traducciones lo pueden interpretar como seres celestiales o seres divinos. Y muchas veces, o muchas traducciones, no se atreven a poner la palabra Dios. Por eso leí varias traducciones. Por respeto a Dios. Pero en el hebreo se utiliza la palabra Elohim. Y Elohim significa Dios mismo. Una palabra que habla en plural de Dios. Solamente que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el Elohim nos habla en cierta manera de que fuimos creados poco menor que Dios, aunque lo traduce la mayor parte de las versiones como ángeles en el cielo. Y versículo 5, cuando dice le hiciste poco menor que los ángeles, podríamos entender entonces del hebreo, le hiciste poco menor que Dios. Un poco, esta palabra hebrea también es importante, meat, indica que la diferencia es muy pequeña, no grande. Es más, cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó para ser eterno. Por eso cuando el hombre pecó, la decisión de Dios, y ya se lo había advertido, el día que comas de este fruto que no puedes comer, ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Así que cuando el hombre pecó, el Señor lo expulsó del huerto y dijo, no sea que alcance y coma del fruto de la vida y viva eternamente. Pero eso por causa de nuestro pecado. Pero cuando Cristo Jesús vino a la tierra y se hizo hombre para vivir como cualquiera de nosotros, Él lo hizo con una razón fundamental: restituirnos a nosotros, ¿qué cosa? La vida eterna. Así que voltea con tu vecino y dile, Dios quiere que tú vivas eternamente. Y cuando dice que lo coronaste, es decir, que Él nos coronó a nosotros de gloria y de honra, utiliza una palabra en hebreo que es la palabra kabod, que tiene que ver con el peso, la importancia real, la dignidad. Y el ser humano no es un accidente biológico. El ser humano tiene un peso específico delante de Dios. Así que tú y yo no somos producto de un choque de las galaxias y que en algún momento por pura casualidad surgimos los seres humanos. No, eso es algo que la ciencia ha inventado para tratar de decir de dónde viene el ser humano.
Pero el ser humano tenemos dignidad, tenemos importancia y tenemos gloria porque Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando habla de la honra, dice la palabra Adar, que significa esplendor, majestad y belleza. Así que se podría leer este versículo: y de gloria Kabod, y majestad y honra Hadar lo coronaste. Estas palabras evocan una corona real. Así que cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios esa dignidad, esa gloria, esa honra que Dios colocó en el ser humano simplemente porque cuando nos creó, nos dio la importancia, nos transfirió su imagen, nos transfirió su poder, nos transfirió su semejanza y nos quiere también transferir hoy su vida eterna. Así que podemos decir que Dios colocó al ser humano en una posición exaltada. Y cuando se entiende poco menor que los ángeles, bueno, es que ahora los ángeles son eternos y el ser humano nacemos y morimos, pero sabiendo que cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, entonces viviremos ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y luego viene otra palabra cuando dice le hiciste señorear. Y esto nos habla también de la relación, qué tan cercana es nuestra gloria, nuestra imagen con la de Dios. Porque Dios es el Señor de todo, Él domina sobre todo. Pero en cierta forma Dios lo delegó sobre el ser humano cuando nos dice, te delego a ti el dominio de toda la creación. Y esto genera confusión, claro. Porque los seres humanos, seguramente tú has visto, podemos domesticar animales. Aunque yo sé que hoy en día hay una moda incluso política de prohibir todo eso. Y no es crueldad, es parte del dominio que Dios nos dio. ¿Alguna vez has visto algún espectáculo con animales? Con aves, con peces o con cualquier otro tipo de animal. ¿Cuántos han visto espectáculos así? Y son asombrosos. Y tú te preguntas, ¿y cómo le hacen para que cuando hacen un sonido de repente lleguen las aves o de repente brinque el delfín o una ballena o se pueda domesticar un animal que parecía imposible, animales salvajes como un león, un tigre, etcétera, etcétera? No me voy a meter en el terreno de si hay corrientes políticas que prohíben eso, que dicen que eso es inhumano, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, la palabra que utiliza aquí es mashal. Significa Dios nos dio a los seres humanos la capacidad de administrar, gobernar, ejercer dominio. No significa tiranía, sino dominio sobre toda la creación. Por eso los seres humanos podemos incluso hacer combinaciones de frutas o de verduras, injertos, y de repente te das cuenta que sale una nueva especie de mango o de manzana o de sandía o de cualquier otra fruta. ¿Por qué? No es que los seres humanos seamos dioses, pero Dios nos creó con esa capacidad. Ahora, esto habla del ser humano, no del creyente. Todos los seres humanos fuimos creados así. El problema es que a veces los seres humanos pensamos, somos tan inteligentes, somos tan listos, que no necesitamos a Dios. Pero se nos olvida que la autoridad que tenemos sobre la creación es una autoridad delegada del Creador. Y cuando dice que Dios nos puso sobre toda la creación, por eso el ser humano ha podido llegar a la luna, y ahora se propuso llegar a Marte y llegar más allá. ¿Podrá llegar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dotó a los seres humanos de la autoridad sobre toda la creación. Ahora, el problema es el orgullo. Es decir, bueno, es que si ya logramos tanto, pues no necesitamos a Dios.
Cuidado, porque esa autoridad que tenemos, esa gloria, ese dominio, no es nuestro. ¿De quién viene? De Dios. Así que Dios puso las ovejas, los bueyes, las bestias, las aves, los peces, todo a los pies del hombre. Y repito, esto no es crueldad, es orden divino. Dios nos dio poder divino, Dios nos hizo a los seres humanos poderosos. Y de lo anterior podemos desprender la idea de que Dios nos hizo a nosotros casi igual a Él. Por eso habla de los seres celestiales en diferentes pasajes. Y fíjense lo que dice el Salmo 82.1. Salmo 82.1. Dice, Dios preside la reunión de los dioses y en medio de ellos emite su sentencia. ¿A qué se refiere? Porque algunas traducciones dicen dioses, porque en el original hebreo habla de Elohim, pero me gusta mucho la traducción de Dios habla hoy que dice, Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales para dictar sentencia contra ellos. Es decir, podemos entender los ángeles, los seres celestiales. Hoy hay una corte suprema celestial, pero un día nosotros también formaremos parte de ella, porque Dios nos ha creado a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora yo sé que algunos pueden preguntarse, bueno, si Dios nos dio gloria, ¿cuál es la diferencia entre la gloria de Dios y la gloria de los hombres? Bueno, vamos a verla. La gloria de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. La gloria de Dios es suprema, inmutable, eterna. Se manifiesta en toda la creación, en su poder y en su majestad. Dios es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, y su gloria llena todo el universo. La fuente de la gloria de Dios es innata, le corresponde a Él mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Es una fuente intrínseca, es decir, es parte de su naturaleza, es inherente, esa es su esencia. No se la debe a nadie ni es derivada de nadie más. Juan 17:5, Jesucristo cuando habla de la gloria que Él tuvo antes de la creación, en esta oración dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Hablando de la gloria de Jesús, la gloria del Padre y cómo Jesús se refiere a ella de una manera eterna. La naturaleza de la gloria de Dios es infinita, absoluta, incomparable. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza esculturas. Es decir, hablando de divinidad, quién es Dios y cómo es Dios, nada, absolutamente nada se puede comparar y no podemos ir a ninguna persona que se ostente como Dios, como santo, como virgen o como cualquier cosa, porque la gloria de Dios es única y no está dispuesto a compartirla con nadie, ni compartirla con imágenes ni con esculturas. La duración de la gloria de Dios es eterna, es inmutable, porque Él es el creador de todo. Su alcance es soberano y es absoluto, y su propósito es recibir adoración eterna. ¿Por qué? Pues porque Él lo creó todo. ¿Cómo es entonces la gloria del hombre? Bueno, la gloria del hombre refleja la gloria de Dios, porque fuimos creados a la imagen de nuestro Señor. La fuente de nuestra gloria es Dios, fue otorgada por Él. Somos un reflejo de su imagen. Por ejemplo, todos sabemos que el sol brilla con luz propia, porque es una bola de fuego. Y la luna brilla, pero la luna brilla con luz propia. No, ¿de dónde toma su luz la luna? Es prestada por el sol. Solo refleja lo que el sol le da. Los seres humanos así somos. Reflejamos lo que Dios nos da.
no somos dueños de la gloria. Él la comparte con nosotros. Y ahora nosotros tenemos que vivir de esa misma manera. Pero la luna también tiene su cara oscura. Y hay muchos seres humanos que no viven bajo la gloria de Dios. Hay muchos seres humanos que viven bajo su cara oscura. Es decir, nunca reflejan la presencia de Dios en sus vidas. Siempre están haciendo cosas malas, contrarios a la gloria de Dios. La fuente de nuestra gloria es otorgada por Dios, es prestada. Somos un reflejo de su imagen. La naturaleza de la gloria del ser humano es limitada, no es infinita, se puede terminar, es dependiente. La duración es temporal, porque tú y yo somos parte de la creación de Dios. Nuestro alcance es delegado, porque Dios nos delegó su gloria, pero no somos los dueños. Y el propósito de la gloria en nosotros es reflejar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios y administrar esa gloria para Él. Así que la gloria del hombre es reflejada no con luz propia, sino con luz prestada. Cuando el ser humano busca su propia gloria, sucede como con la Torre de Babel. ¿Se acuerdan los seres humanos? Nos relata el libro de Génesis. Ellos querían llegar al cielo por sus propios medios y querían construir una torre que llegaba hasta el cielo. Y ahí vino la confusión de lenguas. Esa Torre de Babel nos habla cómo los seres humanos a veces andamos completamente fuera de lugar, completamente distorsionados y no entendemos lo que Dios quiere hacer ni para qué hacerlo. Así que tu gloria depende de tu relación personal con Dios. Dios quiere que tú brilles, pero tú tienes que estar conectado con Él. En Juan capítulo 17, versículo 22 y 23, Juan 17, 22 y 23, siguiendo en esa oración preciosa del Señor Jesucristo, dice: les he dado, fíjate lo que Él dice, les he dado, ¿qué cosa nos ha dado? La gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Así que dile a tu vecino: el Señor vino a darte gloria nuevamente. Así que podemos entender, Dios nos creó con su gloria, el pecado nos lleva a perder su gloria, Jesucristo viene a restituirnos esa gloria, porque Jesús es el portador de la gloria de Dios. Y el ser humano no es Dios, pero el ser humano tampoco es un animal, no es un animal evolucionado. El ser humano es portador de la imagen divina. Así que dile a tu vecino: tú no eres un animal. ¿Te acuerdas cuando ibas en la escuela? ¿Y qué te decían en la escuela? Que hay tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal, y que los seres humanos somos ¿qué? Animales. Eso es una mentira. Tú no eres animal. Tú no eres animal. Dile al que tienes a tu lado: tú no eres animal. A veces tenemos plagada la mente de mentiras que alguien nos dijo y lo hemos creído. ¿Por qué dijeron que el ser humano era un animal? Para justificar y sacar a Dios de la ecuación. Porque si reconociéramos que Dios nos creó a su imagen, y entonces ya no encaja todo lo que la ciencia quiere explicar. Y es aquí donde viene la dignidad del hombre. Porque hemos visto que el hombre ha sido creado poco menor que los ángeles, poco menor que Dios, y que ha sido coronado de gloria y de honra. Y esto implica que aunque el ser humano es un ser creado, tú y yo tenemos un valor intrínseco que no se encuentra en los animales. La dignidad del ser humano radica en nuestra capacidad de razonar, de crear y de relacionarse con otros. Mira, tú has visto, ¿cuántos aquí tienen perritos? A ver, ¿los has cruzado?
Y cuando cruzas a los perritos, ¿qué haces? ¿Los presentas? ¿Esperas que se enamoren? ¿Hacen un pacto ante Dios? No, ¿verdad? Pues simplemente juntas dos animalitos, buscas un macho para una hembra para un macho, los juntas y se reproducen. Pero el ser humano no fuimos creados así. Por eso hoy hemos sido testigos de un pacto donde Gustavo y Carla, antes de empezar una vida juntos, vinieron delante de toda la iglesia, decidieron hacer ese compromiso, invocaron el nombre de Dios para que el Señor bendiga su vida, su matrimonio. Pero antes de eso, se conocieron, se trataron, se enamoraron. Y fue dándose un proceso precioso, ¿o me equivoco? Fue parte de lo que ocurrió y lo que debe ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, que mucha gente quiera actuar como si fueran animales es otra cosa. No creas la historia de Hollywood, ¿verdad? De que se conoce una pareja y a los 5 minutos ya están acostados. Porque Dios no nos creó así. Ese no es su propósito. Un ejemplo de esa dignidad con la que Dios nos creó lo vemos en la capacidad de amar y de crear. ¿Por qué? Porque los animales actúan por instinto, pero los seres humanos podemos tomar decisiones morales, espirituales. Así como una pareja se conoce, se va relacionando, se va conociendo, va creciendo el amor, el interés por la otra persona, hasta que un día Gustavo le propuso matrimonio a Carlita, Carlita lo aceptó. Carlita le pidió permiso a sus papás, Gustavo habló con los suyos. Es decir, eso es parte de la dignidad que tenemos los seres humanos y que no tienen los animales. Así que muchas veces la gente dice, pero yo no hice nada de eso, solamente se nos antojó y nos fuimos a vivir juntos. No vivas como animal, porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Yo sé que se oye fuerte, pero esa es la capacidad que Dios nos creó. Que repito, el hecho de que el ser humano por el pecado menosprecie, pisotee, haga a un lado la gloria de Dios que fue puesta en nosotros, no significa que somos animales. Por eso tenemos la capacidad de restaurar, de pedir perdón, de restituir, de hacer las cosas bien. Y hay una diferencia entre el hombre y los animales. Los animales, aunque son parte de la creación de Dios y tienen su propio valor, no tienen en sí mismos la capacidad de razonamiento, no tienen capacidad moral, no tienen capacidad espiritual, igual que los seres humanos. Compararse con los animales es rebajar nuestra dignidad y olvidar que nuestra responsabilidad es ser administradores, cuidadores de la creación. ¿Por qué no es correcto comparar al hombre con animales como si fuéramos iguales? Bueno, el salmo que estamos leyendo, el Salmo 8, nos habla de todos los animales, ovejas, bueyes, todas las bestias, las aves, los peces, todo lo que se mueve sobre las aguas, todo está a nuestros pies. Pero los hombres tenemos en nuestra cabeza una corona de gloria y de honra. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Como lo leímos en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Por lo tanto, como fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos capacidad moral, conciencia espiritual. Por lo tanto, podemos relacionarnos con Dios, podemos orar, podemos adorar. Si alguien dice, oye hermano, yo nunca oro, bueno, no actúes como animal, ora, esa es una capacidad que tú tienes. Desarrollamos los seres humanos y entendemos lenguajes de diferente tipo, incluyendo lenguajes abstractos. Desarrollamos la ciencia, tenemos la capacidad de investigar, de estudiar, tenemos la creatividad para crear arte en la música, en la pintura, en las artes plásticas, en la actuación, de tantas maneras. Tenemos ética, buscamos propósitos y hacemos pactos.
Hoy hemos sido testigos de un hermoso pacto entre Gustavo y Carla que nos muestra la dignidad del ser humano. Y que un día cuando tú hiciste un pacto, o el día que hagas un pacto si eres joven, un día estaremos cumpliendo ese propósito de Dios. Y Dios puso en nosotros ese sentido de eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. ¿En dónde puso eternidad? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que, aunque fuimos creados con la misma materia prima, porque algunos me van a decir, oye hermana, pero es que dice la ciencia que somos animales, pues porque compartimos muchos elementos. Y sí, la ciencia ha avanzado de tal manera que dicen, bueno, pues parece que los riñones del ser humano son compatibles con los de los cerdos o cualquier otra cosa. Bueno, ya leímos de qué nos hizo el Señor a nosotros. Del polvo de la tierra. ¿De dónde fueron creados los animales? Génesis 1, 20 y 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas que produjeron según su género y toda ave alada según su género. Y luego el versículo 24 y 25, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así que de ahí entendemos por qué hay compatibilidades aparentes entre el ser humano y los animales. Pero nosotros fuimos creados diferentes. Los animales actúan por instinto. Los animales no adoran, no tienen conciencia de Dios. Sí, la Biblia dice que toda la creación alaba a Dios, pero no lo hace de manera consciente. El animal no tiene conciencia moral. El animal no puede orar. El animal no construye una cultura moral. Los animales no buscan trascender. Los animales actúan y se reproducen por instinto. El hombre usa la razón. Ahora sé que hay hombres que parecen animales y que andan regando hijos por todos lados en diferentes tipos de relaciones. ¿Qué tienes que hacer? Deja de vivir como animal y hazte cargo de tus hijos. ¿Han visto que un perrito a los 2, 3 meses que tuvo a sus cachorros ya los hace a un lado? Un gato no se diga. Una vaca en cuestión de días. El ser humano construye relaciones para el resto de nuestra vida. Porque aunque Carlita va a dejar a sus padres y Gustavo deja a los suyos, sí, pero va a seguir habiendo una relación. Y Dios nos dice, honra a tus padres. Los animales no honran a sus padres. Así que podemos entender que los animales no tienen capacidad moral, no tienen capacidad de adorar, no tienen capacidad de crear arte, ciencia, lenguaje abstracto o una relación personal con Dios. Así que tú me dices, oye, pero yo he visto animales que participan en shows y lo hacen con mucho arte, pero es obra de la domesticación, del dominio del hombre. No es algo innato en el animal. Así que el Salmo 8 nos lleva a quitar dos extremos. El humanismo exagerado, enseñando que el ser humano es el centro del universo, porque tú y yo no somos el centro. Dile a tu hermano o a tu vecino, tú y yo no somos el centro. ¿Quién es el centro del universo? Dios. Él sí es el centro. Él sí es el Señor. Y la segunda cosa que quita el Salmo 8 es el naturalismo degradante. Es decir, el hombre solo es un animal más. No, el hombre no es animal. Que viva como animal es otra cosa. Pero el hombre es la corona de la creación.
y la mujer la cereza del pastel, el diamante de la corona. Así que en esa posición Dios nos creó. Dice Génesis 2, 21 al 23. Entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esta parte de su cuerpo, y con la costilla que sacó del hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Qué bueno que ya despertaste de la anestesia, Gus, y ya tienes allá a tu costilla a un lado. Así que podemos decir que cuando el hombre se compara con los animales, reduce su identidad, niega su responsabilidad moral, justifica sus conductas instintivas. Y decir somos animales abre la puerta al relativismo moral, a la desvalorización de la vida y a la pérdida de la dignidad. Por eso es que hoy se debaten en las cámaras, fíjense, la humanización de los animales y la desvalorización de la vida. Se protege cómo se reproducen los animales o cómo se matan los toros para que nosotros podamos comer carne. Pero se pueden aprobar leyes en favor del crimen, del asesinato, del aborto, de la eutanasia, y no pasa nada. Porque pensar que el ser humano es un animal lo reduce a menos que los animales. La Biblia nos enseña que el hombre puede comportarse como animal, pero no fue creado para eso. En el Salmo 73, versículo 22 al 24, dice: era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo y tú me has tomado de la mano derecha, pero me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. ¿Se dan cuenta cómo el propio salmista puede llegar a entender? Un día actué como animal, pero tú no me creaste para eso. Porque el pecado nos hace ciegos y el pecado nos puede llevar a vivir como animales. Por esta razón es que Jesucristo tuvo que venir a rescatarnos para darle sentido a nuestra vida, porque pensábamos que éramos simples animales y Dios nos hace recobrar su gloria, la gloria que Él nos dio a nosotros, darnos la honra y la dignidad como hijos de Dios, porque el ser humano, hombres, mujeres, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para representar a Dios aquí en la tierra. Así que comparar al ser humano con un animal, como ciertas filosofías naturalistas o creencias, imagínense los que creen en la reencarnación y dicen: pues si te portas mal vas a reencarnar como cucaracha. Y dices: ¿y qué obras buenas tiene que hacer la cucaracha para reencarnar como ser humano? Es una tontera. Porque niega la dignidad que Dios le dio y abre la puerta a la deshumanización. Un animal mata por hambre, porque es su instinto. El ser humano, en cambio, ha desarrollado la ciencia para salvar vidas. Y qué hermoso es ver cuando una persona dice: pues está en terapia intensiva y a lo mejor está conectado a 20,000 aparatos. Y tú dices: ¿por qué? Porque hay un objetivo en el ser humano: salvar vidas a cualquier costo. Eso no lo hace un animal. ¿Por qué los seres humanos podemos hacerlo? Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. El pecado distorsionó ese propósito, pero no lo eliminó. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa. ¿De quién? De los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí?
porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Así que tenemos que ser humildes, claro. Tenemos que encontrar que nuestro valor está en Dios. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender a adorarlo y aprender a tener nuestra esperanza en Cristo. Y quiero concluir con esto. Justamente Cristo y su cumplimiento en el Salmo 8. Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 9, lo voy a leer en la Dios habla hoy, dice: Dios no ha puesto bajo autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Fíjate bien, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo le hiciste algo menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y honor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Así que al someter todas las cosas bajo sus pies, Dios no dejó nada sin someterlo a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todo esto esté sometido. En cambio, vemos a Jesús, a quien por poco tiempo Dios hizo algo menor que los ángeles, porque Jesús se hizo igual que nosotros. Dios, en su amor, quiso que para bien de todos muriera aquel que ahora, a causa de la muerte que sufrió, está coronado de gloria y honor. Así que Jesús vivió el Salmo 8, se hizo menor que los ángeles para parecerse a nosotros, para hacernos libres. En conclusión, tú no eres insignificante para Dios. Somos pequeños en el universo. Hay gente que dice: ¿pero a poco el ser humano es tan importante habiendo tantos planetas y galaxias de millones y millones y millones de kilómetros y años luz de distancia? Ante el universo somos pequeños, pero para Dios somos importantes. No eludas la responsabilidad que Dios te ha dado. Fuimos coronados con su gloria y su honra. Ahora debemos vivir responsablemente, no como esclavos del pecado, no como animales. Sobre la ética, no podemos justificar nuestros impulsos de decir es natural, porque la naturaleza caída no define nuestra identidad. Y sobre nuestra adoración, el Salmo 8 comienza y termina con una adoración, porque esto surge de nuestra decisión personal y de nuestra intimidad con Dios. Cuando David escribió el Salmo 8 y se pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que te preocupes por él? La respuesta es: para Dios eres importante porque te creó a su imagen y a su semejanza. Así que yo quisiera que pudiéramos terminar esta tarde adorando a nuestro Dios y diciéndole: Señor, tú mereces toda mi adoración. ¿Por qué no te pones de pie? Y ahí en tu lugar, personalmente le dices: Señor, yo te quiero adorar. Pero te quiero adorar con mis labios, con mis pensamientos, con mis acciones. Quiero reflejar tu gloria en mi vida. Quiero reflejar tu honra en mi vida. Quiero adorarte conscientemente. Quiero adorarte al principio de mi día, pero quiero adorarte también al final de mi día. Quiero adorarte en los momentos buenos, pero también quiero adorarte en los momentos difíciles. Señor, quiero vivir teniendo presente en mí que fui creado a tu imagen, a tu semejanza, con tu gloria, con tu honra y con tu honor. No quiero vivir como un animal, dominado por el pecado, dominado por los instintos. Quiero vivir adorándote a ti, con conciencia de lo que hago
en respuesta a lo que tú haces por mí. Y dile: Señor Jesús, gracias. Porque te hiciste menor que los ángeles, porque te hiciste como yo, para perdonarme, para morir por mis pecados, para restituir en mí la gloria de Dios que yo había perdido por mi pecado. Hoy, Señor Jesús, quiero tomar la decisión consciente de vivir para ti, porque si tú moriste para mí, yo quiero vivir eternamente para ti. Gracias por rescatarme, por restituirme, y porque así como hoy somos testigos de un pacto entre Gustavo y Carla, Jesús también vino a hacer un pacto entre Él y nosotros. Señor, ese pacto es eterno. No es hasta que la muerte nos separe, porque tú ya moriste y ya resucitaste. Y un día, aunque todos los que estamos aquí moriremos, un día estaremos eternamente contigo, en el nombre de Jesús. Y así como estamos de pie, tal vez haya personas que nunca antes le han invitado a Jesús a vivir en sus corazones, nunca antes le han pedido perdón. A lo mejor has vivido como animal porque has tenido múltiples parejas sexuales guiado por el instinto. A lo mejor has vivido como animal porque has vivido haciendo cosas malas. A lo mejor has vivido como un animal porque nunca te acuerdas de orar, jamás has tomado en cuenta a Dios en tu vida. Hoy Dios te dice: hoy es tu oportunidad. Yo quiero que tú recuperes la gloria que yo puse en ti. Y si hay alguien aquí que este día diga: yo quiero hacer de Cristo Jesús mi Señor, mi Salvador, pedirle perdón y que Él restituya la gloria de Dios en mí, yo te invito a que vengas aquí al frente y públicamente le digas: Señor Jesús, te entrego mi vida. La mayor parte de los que estamos aquí un día ya lo hicimos, pero estoy seguro que muchos todavía no lo hacen. Así es que, si esa es tu condición, te doy un par de minutos para que vengas aquí y juntos oremos por ti. Si hubiera alguna persona, antes de invitar aquí a mis hermanos para que puedan venir. ¿Cuál es tu nombre? Dios te bendiga, Cintia. ¿Alguien más quiere venir junto con Cintia? Ella está tomando la decisión más importante de su vida, por cuanto está decidiendo entregarle su vida al Señor y dejar atrás toda la vida anterior, toda la vida de pecado, todo aquello que a Dios no le agrada. Si hubiera alguien más, que venga aquí, y junto con Cintia estamos atentos para guiarles en esta oración. ¿Cuál es su nombre? Salvador. Dios te bendiga. Ay, abuelito de Carla. Muy bien. Salvador y Cintia ya están aquí. ¿Alguien más quiere tomar esta decisión? Hoy es el momento. Rápidamente, antes de que nos vayamos. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Dios te bendiga, Daniel. Muchas gracias. Bueno, Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. La Biblia dice que nadie nos merecíamos ir al cielo. Aquí vienen dos jóvenes más. ¿Tu nombre es? ¿Cómo? Ian. ¿Tu nombre es? Giselle y Julio César. Miren qué bonito. Aquí viene otra jovencita. ¿Tu nombre es? Fabiola. Ponte aquí junto a Julio César. Ay, acá hay otra jovencita. ¿Tu nombre es? Keren. Dios te bendiga, Keren. La Biblia dice que ningún ser humano nos merecíamos entrar a la vida eterna, que todos pecamos y por lo tanto
Si hubiéramos recibido la justicia de Dios, nos hubiéramos ido al infierno. Sus nombres son Isaac y Marcos. Dios les bendiga. La realidad es que nos teníamos que haber ido al infierno, pero Dios nos ama tanto que Él no permitió que eso sucediera. Por eso Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y estuvo dispuesto a vivir una vida perfecta, sin pecados, sin errores, sin manchas, y vivir por nosotros, morir por nosotros. Cristo Jesús no fue llevado a la cruz por judíos, porque los judíos fueran malas personas, porque Jesús es judío. Y Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y no murió porque unos cuantos hayan sido malos, Él murió por nosotros. Si pudiéramos buscar quién es culpable de la muerte de Jesús, soy yo, somos todos. La buena noticia es que Jesús no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día y ahora vino a darnos vida. Y Jesús dijo que si alguien lo confiesa delante de los hombres, Él también lo confesará delante de sus ángeles que están en el cielo. Por eso es que los invité a pasar aquí. Y dice que nuestros nombres están escritos en el libro del árbol de la vida, en el libro de la vida, perdón. Por eso les pregunté sus nombres. Yo sé que es raro, pero es como presentarnos con Dios y decirle: Señor, a partir de hoy quiero nacer de nuevo. El día que ustedes nacieron se escribió un acta de nacimiento que contiene sus nombres y sus datos. Hoy que ustedes reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sus nombres se escriben en el libro de la vida en el cielo. Un día todos vamos a morir aquí, pero la esperanza es: todos resucitaremos y estaremos con Él. Así que cierren sus ojos, olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes. Este es un momento entre ustedes y Dios, y díganle: Señor Jesús, gracias por haberte hecho hombre, por haber muerto por mí, por mis pecados, porque estás dispuesto a perdonarme, a quitar de mí todo pecado, a hacerme una persona justa, para que un día yo pueda entrar a la vida eterna contigo. Perdóname porque he vivido sin conocerte. Tal vez hasta me burlé de ti, te rechacé, pero hoy decido darle un cambio a mi vida y quiero aprender a vivir para ti. Te quiero aprender a amar, quiero aprender a relacionarme contigo, quiero ser un digno hijo tuyo a partir de hoy. Gracias, Señor Jesús, por amarme de esa manera. De la misma forma lo quiero hacer yo para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, gracias por la vida de cada uno de estos hijos tuyos que hoy están aquí tomando esta decisión, la más importante de sus vidas, porque ahora define el rumbo de su eternidad. Nosotros los bendecimos. Oramos porque ninguno de ellos dé marcha atrás, sino que todos puedan perseverar para la vida eterna. Espíritu Santo, muévete en ellos y permite que nosotros como iglesia podamos ser instrumentos de bendición, de crecimiento, de seguimiento, de discipulado, para que ellos te puedan conocer profundamente y aprendan a relacionarse contigo. Los bendecimos en todas las áreas de sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora quieren dar media vuelta. Hay una persona que quiere darles un saludo de parte de la iglesia. Y yo los dejo con mis hermanos.